Buenas tardes, hermanos. Vamos a abordar el tema de esta tarde del domingo 7 de marzo de 2021. Y el título del tema, bueno, de este sermón es Contra el adulterio, basados en Mateo capítulo 5 del 27 al 30 sobre todo. Vamos a hacer oración. Te damos gracias, nuestro Dios, por las bendiciones que nos das, y te rogamos en este momento que bendigas la exposición de tu palabra, que quede plasmada en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto dice así, que es parte de este día, de este sermón, dice así: Mateo 5 del 27, voy a dar lectura hasta el 32. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada adultera. Este mensaje, que donde el Señor Jesús aborda el tema del divorcio y del adulterio, está inscrito en el famoso Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5 a 7 del Evangelio de Mateo. Y dentro de un subtema que viene en ese sermón, que dice Jesús y la ley. Por lo tanto, viene entonces una comparación de cómo el Señor Jesús ve eh, el adulterio y cómo era visto por los antiguos. Por lo que también podemos decir que lo que dice en el versículo 7 es una instrucción muy contundente. Nos está desechando lo que dice el mandamiento, pero en el Evangelio va un poquito más adelante. Dice el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y no cometerás adulterio es un mandamiento, el séptimo, es contundente por su redacción, inclusive lo podemos ver. Los otros mandamientos también lo son. El adulterio es el ayuntamiento carnal voluntario entre persona casada y alguna otra persona que no sea su cónyuge. El adulterio implica las palabras falsificación y fraude. Y vamos a ver por qué. Adulterar tiene semejanza con fornicar, que es ayuntamiento fuera del matrimonio. A veces inclusive se ven como si fuesen sinónimos. ¿Por qué es una falsificación y un fraude? Porque el matrimonio fue instituido por Dios como un contrato social. Y de hecho, cuando alguien acude al registro civil y firma, pues sigue siendo un contrato. Entonces, ¿qué se debe hacer con un contrato? Con un contrato se adquiere compromiso, se adquiere responsabilidad. Pero no vamos a contratar, no vamos a firmar algo que desde el principio nos cause dificultades. Hasta en los negocios comunes, cuando se firma un contrato, pues se procura que sea algo que traiga beneficio. Entonces, no deja de ser un contrato, no deja de ser un compromiso, no deja de traernos responsabilidad, pero como ese contrato lo firmamos voluntariamente,
entonces se entiende que hay gozo en celebrar ese contrato. Por lo tanto, para preservarlo, al ser un contrato, se requiere fidelidad. Fidelidad a Dios y a la pareja. Tener la capacidad de perdonar todo lo que sea necesario y tener toda la alegría para vivir el matrimonio. A las personas de hoy no les gusta que se vea como un contrato, pero aunque no les guste, en cuanto se casan es un contrato. Les guste o no les guste la palabra, el matrimonio es un contrato. Ahora, que no lo queremos ver ni tampoco nosotros como contrato, sino lo queremos ver más bien como un evento donde el amor se consuma en una pareja. En el Antiguo Testamento, la poligamia con diversas mujeres, sobre todo los varones con muchas mujeres, pues el hombre lo fue modificando la ley a su antojo y fueron teniendo muchas mujeres, inclusive muchos reyes cometieron este error, porque siempre fue error. De hecho, el Señor Jesús dice que al principio no fue así, porque Eva solamente tuvo un esposo y Adán solamente una esposa. Así que pues los judíos tenían por costumbre casarse con mujeres de otras etnias que consideraban inferiores y las tenían como concubinas, aunque siempre tenían como principal una esposa. Y así ellos, según ellos, no lo consideraban adulterio. Bueno, eso no quiere decir que Dios lo aprobara. Como decíamos, el mismo Señor Jesús dijo que al principio no fue así. El adulterio era castigado con pena de muerte, como dice Levítico 20:10. Ese criterio no lo aplicaron los fariseos cuando le llevaron una mujer adúltera a Jesús. No lo aplicaron en el sentido de que debían de haber llevado también al adúltero y nada más llevaron a la mujer. Entonces aquí, en ese tiempo, y se sigue viendo también una carga mayor sobre las mujeres que sobre los varones, en este caso de tanto de casamiento como de adulterio como de infidelidad. A veces se recrimina y se acusa a la mujer adúltera, y al adúltero a veces hasta se le tiene en buena estima. Hoy el adulterio no se castiga. De hecho, en México la ley no castiga el adulterio. En todo caso, el castigo viene porque si esto llega a ser un divorcio, bueno, pues las personas tienen que pagar las consecuencias de ese acto, pero en sí mismo el adulterio no se está castigando. Dice el versículo 28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí está la gran diferencia de lo que decía la ley, que de por sí es bueno, dice no cometerás adulterio, pero todavía el Señor Jesús va más allá. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Esto lo dice el Evangelio, esto lo dice el mismo Señor Jesús, y esta es ley pura para nosotros. Esta es la ley que nos rige hoy el Evangelio. Así que toda impureza sexual de pensamiento, palabra u obra es considerado adulterio. Y el Señor Jesús está asociando aquí al decir que no de uno mirar a una mujer para codiciarla, o está asociando el séptimo mandamiento con el décimo, porque el décimo dice no codiciarás. Inclusive habla de no codiciar a la mujer del prójimo. Estamos hablando que Éxodo 20 y Deuteronomio 5 registran los 10 mandamientos. La codicia se aloja en el corazón del varón o mujer, porque también en ambos ocurre. Y cuando viene la codicia, cuando esta persona lo permite, cuando esta persona lo solicita en su corazón, y
recordamos que en la Biblia que codiciar es consejo del enemigo de las almas, y hay muchos textos que registran esto, como Marcos 7:21, Gálatas 5:19, segunda de Pedro 2:14. Codiciar es desear intensamente y recrearse voluntariamente en pensamientos pecaminosos. La codicia se contrarresta o se combate con el dominio propio, que hemos visto que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, lo acabamos de ver en el mes anterior y lo encontramos en 2 de Timoteo 1:7. Codiciar no es a veces muy notorio, adulterar de la forma como lo registra el Antiguo Testamento pues es muy notorio, pero codiciar o adulterar de esa manera no es muy notorio, pero una mirada que a veces no es tan simple ya implica haber adulterado aunque no haya habido un contacto carnal. Es un pecado que está fuera del cuerpo, como lo registra 1 Corintios 6:18, pero no quiere decir que no sea pecado. El adulterio, de la manera como ocurra, implica entonces infidelidad, y la infidelidad está siempre asociada con la traición y la idolatría, ¿sí? Porque adorar dioses falsos es también adulterar, es infidelidad hacia Dios, pues no se está siendo fiel a Dios cuando alguien se va tras la mujer ajena o la mujer tras el varón ajeno. Jeremías 3 del 8 al 9, Ezequiel 23 del 37 al 47 y Oseas 2 del 2 al 13. Así que la relación entre esposos es semejante a la relación de Cristo con su iglesia, como lo registra Efesios capítulo 5. El que adultera ofende a Dios, ofende a su cónyuge, ofende a sus hijos si los hay, ofende a sus padres, ofende inclusive a la sociedad, ofende a la iglesia. Independientemente de que la ley lo castigue o no, el que adultera ofende a muchas personas. No es una cosa nada más de él como a veces se considera. No, pues fue un asunto mío, no, pues no fue asunto tuyo, involucraste a muchos. También, ¿qué dicen los siguientes versículos 29 y 30? Dice el Señor Jesús: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo vuelvo a leer. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué quiere decir? Que entonces, pues si adulteramos con nuestros ojos, hay que sacarnos los ojos. ¿Quién de nosotros tendría ojos? Y si tendríamos que sacarnos o cortarnos los brazos por haber pecado de alguna manera, ¿quién tendría brazos? Entonces no estamos hablando de eso, ni estamos adaptando el pasaje a como nos acomode mejor. Lo que está diciendo es lo que nos correspondería de castigo. O sea, por haber adulterado nos correspondería no tener ya ojos, no tener ningún miembro del cuerpo. Eso es lo que correspondería, ese es el tamaño, ese es de la infracción que estamos cometiendo, del pecado que estamos cometiendo delante de Dios. Por eso se escribe de esta manera, ¿sí? Pero nosotros tenemos entonces que acudir a Dios para pedirle que nos dé dominio propio y que nos dé control sobre nuestro cuerpo para evitar todas estas cosas. Así que nos muestran estos versículos el tamaño de nuestra falta. No quiere decir que por estar mutilados seremos mejores, sino que
tenemos que ver la gravedad del adulterio. También los versículos 31 y 32 nos hablan de algo relacionado con esto o de las consecuencias también que trae el adulterar. Dicen versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sí? Buena cantidad de divorcios están relacionados con el adulterio. No todos, pero yo creo que la mayoría. Antiguamente era lícito repudiar a una mujer dentro de las leyes que tenían los judíos. Pero fíjense, hermanos, que nunca ha sido bueno repudiar a una mujer ni a un varón. Y la manera de ser y la idiosincrasia de los judíos hacía que tuviesen esa especie de machismo muy acendrado, donde todo se lo cargaban a la mujer. No es bueno repudiar a una mujer. Recordemos que en el Evangelio, delante de Dios, todos los creyentes somos iguales y tenemos el mismo valor delante de Dios. Por lo tanto, ya no se trata de repudiar a mujer ni a varón, a ninguno, porque somos iguales. No podemos darnos ese lujo. Y pues a veces la repudiaban por cosas que eran hasta cosas muy simples, simplemente porque tal vez ya querían cambiar de esposa. En Deuteronomio 24 está registrado esto, que alguno tenía alguna dificultad, iba con Moisés y les permitían divorciarse. Pero para nosotros esto ya no está de esa manera. Es válido repudiar a la pareja conforme al Evangelio, pues solamente en caso de adulterio. Pero algunos también se pueden tomar a pie juntillas esto. Pues adulteró el esposo y pues ya, nos divorciamos, ¿no? Ahí ya el Evangelio me está permitiendo que haya divorcio. Pero recordemos que antes que todo está el perdón que el Señor Jesús nos enseñó. Así que si hay un genuino arrepentimiento del adúltero y la mujer le perdona, y claro, él pide perdón de manera genuina, pues antes de pensar en divorciarse debe ocurrir el perdón. ¿Qué quiere decir? Que si seguimos esta enseñanza así, difícilmente se van a divorciar los matrimonios cristianos, ¿sí? Esto nos debe hacer reflexionar en ello. Así que no debemos de repudiar de ninguna manera. Y también un cristiano no repudia a nadie, no solamente a su esposa, a su cónyuge. Un cristiano no repudia a nadie. En lugar de eso, un cristiano ama a sus semejantes. Si no hay de por medio adulterio, un cristiano o cristiana no debe repudiar, o digamos, no se debe divorciar, o no, el cristiano no puede correr de su casa a su pareja. Esto lo encontramos en 1 Corintios 7, del 1 al 17, leyendo todo el pasaje. Vemos que en todo caso, si alguien se quiere ir, que sea el incrédulo. Si alguien quiere tomar la iniciativa de divorciarse, que sea el incrédulo, pero no el creyente, porque tiene un conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Estamos capacitados para perdonar absolutamente todo. Y si no estamos perdonando, entonces también pueden ocurrir divorcios que no debieran ocurrir. Así que va a ocurrir un divorcio cuando lo promueva el incrédulo. El que se va a salir de la casa es el incrédulo, no el creyente. Tenemos que leer todo ese
pasaje de 1 Corintios 7 para que esto lo tengamos más claro. El que promueve el divorcio es el que no perdona. Si el incrédulo insiste en separarse, será cosa de él y hay que dejarlo ir para no someter más tiempo al cristiano, porque imagínense, hermanos, puede haber casos o puede haber casas donde la mujer creyente es golpeada, es vejada, es maldecida continuamente por su propio cónyuge. Y diríamos también, ¿qué necesidad tiene una hermana de vivir en esas condiciones? Entonces ahí si leemos ese pasaje de 1 Corintios 7, vamos a ver que de repente puede ocurrir de aquel, dice, ya si quiere, pues sabes que sí, vete. Pero la falta no la va a cometer el creyente, sino el que está cometiendo esa falta es el que tiene en menos la palabra de Dios. A nosotros nos corresponde valorar el matrimonio, nos corresponde ser fieles, nos corresponde nunca promover el divorcio ni con nuestra pareja, pero ni en la iglesia. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con alguien que se divorció? También recordemos la enseñanza, inclusive también en el Sermón del Monte, que no podemos juzgar, porque también algunos hermanos pueden pensar, bueno, pero entonces el que ya está contraviniendo al Señor y se divorció, pues entonces ya no lo vamos a hablar. Y va a llegar a la iglesia y lo vamos a dejar en un lado, o no lo dejamos entrar, o lo restringimos. Recordemos que como el Señor nos encontró, y también eso lo dice ese capítulo 7 de 1 Corintios, así nos quedamos. Puede convertirse al Señor Jesucristo una persona que tiene 3 esposas, pues sí se puede convertir y le vamos a juzgar por eso. Él ya va a tener, con la enseñanza de Dios, él va a saber lo que tiene que hacer de allí en adelante. Nosotros no vamos a promover el divorcio, ni en nuestra casa, ni fuera de nuestra casa, ni como iglesia. No estamos a favor del divorcio, pero no estamos a favor de juzgar a los que han visto una situación insostenible y que se han divorciado, y no tenemos por qué juzgar ni establecer juicios ni decir este tiene la culpa o aquel es bueno y este es malo cuando ocurre dentro del seno de una misma congregación. Así, hermanos, que nosotros a cada uno permanezcamos en obediencia. A paz nos llamó Dios y debemos permanecer en obediencia a Él, perdonar al que nos ofende, conducirnos con toda responsabilidad, sobre todo cuidemos nuestro testimonio cristiano, cuidemos a la esposa, al esposo, cuidemos a los hijos, seamos de buen comportamiento delante de los suegros, amemos a los suegros y a los cuñados y a todos los que rodean y son cercanos a la pareja. Esto es lo que manda el Señor y no nosotros. Podemos tener muchas conclusiones, pero podemos rápidamente decir solamente algunas. Que sigamos y sirvamos al Señor Jesús en la forma como Él nos encontró en cuanto al matrimonio. Que no juzguemos a los que se divorciaron, pero que no promovamos el divorcio en el hecho de que se vuelvan a casar, ni el hecho de que alguien viva con 2 o 3 mujeres al mismo tiempo. Y si alguien tiene hijos aquí y tuvo hijos en otro lugar, tiene que atender a todos los que engendró. Que no juzguemos a los que no se han casado, que no juzguemos a los que se han casado 2 veces. Que seamos siempre fieles a Dios y así seremos fieles a quien nos corresponde. Que nos olvidemos de nosotros mismos por un poco de tiempo o por un instante y pensemos en lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Gracias te damos, nuestro Dios, por tus bendiciones y por tu ayuda, y te rogamos, Señor, que haya en el corazón de todos los casados el compromiso pleno de fidelidad, de amor, de respeto, de cumplir inclusive
inclusive con lo que tú demandas antes con lo que está firmado. También te pedimos, Señor, por los hijos y por todos los que rodean a esa familia, a esa familia plena que está completa con los padres y los hijos. Así, Señor, ponemos en tus manos a todas las familias de la iglesia, a los que están solos y a los que están acompañados. Guárdalos a todos y bendícelos en gran manera. Gracias te damos porque tú estableciste el matrimonio, tú estableciste la familia y nosotros tenemos que respetar todo lo establecido por ti y guiarnos solamente por ti. En el nombre de Cristo Jesús.